Buenos días, que Dios te bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut, y me acerco en esta mañana hermosa del Señor a saludarte, a bendecirte y a motivarte a leer la palabra del Señor. Eso es lo que estaremos haciendo en los siguientes minutos. Estaremos haciendo un pequeño resumen de lo que es una lectura bíblica y luego estaremos encontrando en ese capítulo un versículo que sé que va a bendecir nuestras vidas. Así que yo le motivo a que usted cada día tome un momento para leer la palabra de nuestro Señor. Para eso estamos utilizando nuestro método del diario devocional por nuestros hijos 2020. Y en este diario devocional nos dice para cada día qué lectura leer. Así como vemos para el día de hoy, martes 21 de enero, nos corresponde la lectura de Mateo 21. Así que vamos a estar leyendo este capítulo, haciendo un pequeño resumen, y luego que lo hagamos, entonces estaremos aplicando este versículo utilizando las 3 P's, ¿verdad? Vamos a pedir, vamos a pelear y vamos a profetizar. Así saludamos a los que están ya en sintonía, nuestro hermano Cristian. Dios te bendiga, gracias por estar en sintonía. También por ahí está la hermana Joana Galeano mandando saludos. Dios te bendiga, muchas gracias. Y también nuestra hermana Rosalba, que está ya también en sintonía. Déjenme poner esto aquí en orden. Aquí está. Gloria a Dios. Entonces vamos a prepararnos para esta palabra hermosa del Señor. Y como les digo, esto es para motivarles a ustedes a que lean la palabra de Dios. El día de hoy estaremos entonces en el capítulo 21 de Mateo, el cual pues sé que va a bendecir nuestras vidas. El capítulo 21 muestra la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Recuérdense que en el capítulo anterior o en unos versículos anteriores, él ya había hablado con sus discípulos, los había parado en el camino y dijo: muchachos, yo voy a ir a Jerusalén, ustedes van a ir conmigo, pero quiero que sepan que yo voy a ser entregado. Bueno, él dice, no dice yo, pero dice el Hijo del Hombre, va a ser entregado por los gentiles, dice ahí, y será entonces crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces ahora él entra a Jerusalén, pero antes de hacerlo, allá en el Monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos y les dice que vayan al monte y que van a encontrar ahí a una asna y a su pollino, o sea, un asno pequeño, y van a traerlo, y si alguien les preguntara para qué se los llevan, le dicen: el Señor lo necesita, Él se los va a devolver. Entonces, saludamos allá a Brenda Barrera. Dios te bendiga, Brenda. Y la palabra continúa diciendo: si alguien te pregunta, dícele: yo se los voy a devolver. Ellos entonces lo traen, y eso fue para cumplir la palabra del Señor que decía: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado en una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Era para cumplir lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces llegan los discípulos, ponen a Jesús sobre el asno, y dice que la multitud que iba entrando, que lo veía entrando, era numerosa, y tenían en sus manos mantos que ponían en el camino, y también ramas de árboles que cortaban y las ponían, y gritaban todos: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y Hosana viene siendo como un saludo, ¿verdad? Eso significa Hosana, es como salve, como una expresión de aclamación, de admiración, eso, al hijo de David. Entonces la gente se preguntaba: ¿quién es este que viene? Y ellos decían: es el profeta. Así lo empezaron a llamar cuando llegó a ese lugar. Entonces él llega directamente al templo, y ustedes ya conocen la historia. Él volca todas las mesas de los cambistas y dice: esta es mi casa, casa de oración debe llamarse, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y dice que la gente llegaba y él los sanaba, llegaban ciegos, llegaban paralíticos y él los sanaba, y la gente se maravillaba de las cosas que él hacía, pero siempre estaban aquellas personas que estaban en contra de él, y lo que lo oyeron le dijeron, dijeron: oye, ¿y quién es que la gente grita en la iglesia? Grita Hosana al Hijo de David. Los muchachos gritaban, dice, los que estaban, y los que estaban ahí se indignaron, dice la palabra de Dios. Y dice él que dijo: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Eso es el Salmo 8, versículo 2.
y dice que ellos se molestaban con él y dejándolos ahí se fue a Betania. Ahora, allá en Betania entonces él en el camino hay una higuera que no tenía fruto y él la reprende y le dice no vuelvas a tener más fruto y se secó. Los discípulos le preguntaron, Señor, nos maravillamos de lo que haces. Y él le dijo, no se maravillen de que solamente hice esto, porque ustedes lo pueden hacer también. No solamente hablarle a una higuera, sino que ustedes también pueden decirle a este monte, quítate de aquí y desráigate de aquí y vete a otro lugar, y así hará. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Luego hablamos, viene el segmento de la autoridad de Jesús cuando él vino al templo y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron y les preguntaron y les dijeron que con qué autoridad él hacía estas cosas. Y él respondió, yo también tengo una pregunta para ustedes. Si ustedes me contestan, yo les daré la respuesta a la mía. Les pregunta él, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o del hombre? Y ellos murmuraban entre ellos, decían, bueno, si decimos que es del cielo, entonces vamos a tener que aceptar que Juan, lo que él hacía estaba bien, ¿verdad? Ellos lo acusaban que estaba haciendo lo malo. Y si decimos que es del hombre, entonces vamos a echarnos al pueblo en contra porque la gente lo toma como un profeta. O sea que ellos tenían una disyuntiva y ¿qué hacemos? No querían quedar mal. Entonces dijeron, no lo sabemos, dijeron ellos. Entonces él también dijo, como ustedes no saben, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Luego vemos el siguiente segmento que era la parábola de los dos hijos, donde él, siempre hablando del mismo tema, siempre, recuérdense, él llega al templo y da esa experiencia. Él dice, este no es un lugar de cambistas, de negocios, sino que es un lugar para la oración. Entonces, luego vemos a estos hombres que critican a Jesús. Recuérdense que dice que son los ancianos, los principales sacerdotes y los ancianos los que estaban cuestionando. Entonces ahora él viene y le da un ejemplo para que ellos se puedan involucrar en el asunto y les dice, habían dos hijos, uno de ellos le dijo a su papá, yo voy a ir a trabajar en tu viña, y el otro le dijo, yo no voy a ir. El que dijo yo voy a ir no fue, y el que dijo no voy a ir sí fue. Y les pregunta, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Y dicen todos, bueno, pues el que dijo que no iba a ir y fue. Y así él contesta y le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después de creerle. Entonces vemos cómo Jesucristo utilizó esta parábola para decirles a ellos, miren, a ustedes se les ha dado la oportunidad, pero ustedes la han desaprovechado, entonces los otros lo están tomando. Y anteriormente vimos que él dijo, los posteros serán primeros y los primeros serán postreros, hablando sobre esta situación. Y por último termina el capítulo con un segmento más acerca de los labradores malvados. Entonces, como él vio que no habían entendido y para que entendieran mejor, les da otra parábola. Y en esta parábola le dice, hay un hombre que tiene una viña, la cerca, la prepara y se la renta a unos labradores para que vengan a trabajar en la tierra. Al tiempo, cuando ya era el tiempo de tomar el fruto, este hombre, dueño del lugar, envía a unos siervos, tres en este caso, envía 3 para que vayan a pedirle el fruto y arreglar los negocios. Y cuando ellos llegan, estos labradores se apoderaron de lo que no era de ellos y a uno mataron, al otro golpearon y al otro apedrearon. Entonces el dueño al escuchar esto envía más siervos, o sea, más gente para pedir lo que es de él. Y estos labradores que se tomaron lo que no era de ellos, entonces pelearon, hicieron lo mismo que los primeros siervos. Entonces el dueño dice, voy a enviar a mi hijo porque a lo mejor con él lo van a respetar y van a hacer entonces lo que yo les pido. Y dice que al verlo venir dijeron, ahí viene el hijo, vamos a tomarlo y vamos a quitarle su herencia. Y así hicieron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Entonces él hace la pregunta y dice, ¿qué debería de hacer a los malos el dueño? Entonces ellos dicen, los mismos sacerdotes y principales ancianos que estaban ahí, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste lo que dice la Escritura? Que la piedra que desecharon
los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella creyere le desmenuzará. Y oyendo estas palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque lo tenían como profeta. Aleluya. Mire qué tremenda esta palabra del Señor. Ya Jesús entró a Jerusalén, ya Jesús está caminando por ahí. Y están viendo cómo ya los fariseos, los principales, los sacerdotes, los ancianos, lo andan vigilando, lo andan viendo. Y como él profetizó, esta gente me va a matar, me va a cumplir lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque tenían envidia, porque miraban que les estaba haciendo problema a sus negocios. Se estaba intrometiendo en cosas que ellos se apoderaron de lo que era de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso él utilizó esa parábola, para decirle, ustedes han tomado lo que no es de ustedes y lo han hecho suyo, han dicho, esto es mío y aquí vamos a poner nuestras propias reglas. Pero cuando vino el Hijo del Hombre, lo agarraron y lo mataron. Y eso estaba profetizando lo que iba a suceder. Y eso fue lo que sucedió, que sabemos hoy en día. Por eso es lindo poder entender la palabra de Dios, porque Jesucristo venía preparando el camino y diciendo qué cosas iban a suceder. Así que de todo este capítulo sé que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir a través de su palabra, para que tú escojas un versículo y lo puedas utilizar para aplicarlo a tu vida. Así que saludo también, aparte de Brenda, que está por ahí. ¿A quién más está por ahí? Bueno, hay otras personas por ahí que no las veo el nombre. Pero muchas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Mi versículo se encuentra en el versículo 22, el cual dice, todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Si yo pido, pero creo, lo recibo. Si yo pido y no creo, no recibo. Si yo no pido, aunque crea, no recibo. Debo de pedir y debo de creer para entonces recibir. 1 más 2 es 3. No puede haber otra matemática. Si yo pido y yo creo, puedo recibir. Entonces, el día de hoy yo le pido al Señor en oración que Dios me conceda más, que Dios conceda más peticiones y que me dé más fe para seguir creyendo en Él. Peleo contra la incredulidad y el desánimo que quiere que no tenga el tiempo para orar a mi Dios. Y profetizo que recibiré grandes bendiciones al creer a Dios en mis oraciones. Así explico yo este versículo a través de nuestro diario devocional por nuestros hijos 2020. Y hoy les invito a que ustedes hagan lo mismo. Tomen este capítulo, lo lean, lo piensen, lo mediten, le piden a Dios sabiduría y luego escogen un versículo el cual pueden aplicar a sus vidas. Saludamos a nuestro hermano Demóstenes de León Rodríguez, que está allá en Guatemala, mi hermano famoso, amigo Demo. Dios te bendiga y que todo lo que hagas allá en Guatemala prospere y Dios te bendiga. Y a todos los que le dan un like o comparten este video o simplemente escucharon este mensaje, pues les bendigo y les felicito también. Muchas gracias por ser apoyo a lo que estamos haciendo. El objetivo de esto es poder llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no están leyendo la palabra del Señor. Bendiciones, hermana Joana, gracias por bendecirme, gracias por orar por mí, gracias por siempre estar ahí con nosotros. Yo también le bendigo y le motivo a que usted siga hacia adelante en los caminos del Señor, haciendo su voluntad. Mis hermanos, me despido de ustedes en este día. Les pido que se abriguen bien, especialmente si usted vive por esta área del este de los Estados Unidos, está muy frío, abríguese bien. Y esta noche a las 7:15 de la noche estaremos en el 870 de la Primera Avenida, en West Haven, Connecticut, empezando nuestro nivel número 1 de la escuela de capacitación para que usted pueda llegarse ahí y aprender más de la palabra del Señor. Así, mis hermanos, me despido de ustedes deseándoles un feliz día y que Dios les guarde.